Hola, profe, buenos días. Buenos días, Dayana, ¿cómo estás? Bien, profe, se le escucha bien lejos. Sí, y así, Ahí ya. que a veces se corre el micrófono y uno no sabe si se escucha bien o se escucha mal. No sé si se escucha bajito. Si puede, otro poquito. Bueno, ahí. Sí, creo que. A ver, espere, yo creo que de pronto puede ser yo que tengo el volumen también. Sí, creo que era yo, perdón. Perdón. Vale. Bueno, no te preocupes. ¿Cómo te acabo de ir el sábado? Bien, profe, pues ahora nos queda es el análisis de las encuestas, que la verdad también está un poco complicado. Sí. Es Sí, que señora. un problema. Yo también el domingo estuve tratando de terminar mi porte de ese estudio de pertinencia. Siempre estuvo larguísimo. Me tocó analizar mallas curriculares de otras universidades con esta, con la del ITP, y siempre es complicado. ¿Pero terminó, profe? ¿Cómo? ¿Terminó? Sí, ya me tocaba entregar eso el domingo y ya a mediodía menos mal terminé. Ay, no, nosotros tenemos hasta hoy para entregar eso y no, yo tengo hartísimo trabajo que no sé ni a qué horas voy a terminar. Ya, Dios mío. Mm. Yo estuve revisando el calendario y ya la próxima semana son parciales, ¿no? Sí, eso, perdón, profe, eso me daba cuenta también, que no No, nos vaya a quedar tan largo. Su parcial estuvo duro, profe. duro. Sí, en serio. Un poquito más simple tiene que hacerlo. De verdad, y eso que yo cojo las diapositivas y me pienso una pregunta y ya la copio. No, sí, estuvo siempre, y mire que a mí ya me faltaba casi las 2 horas, ocupé, ya me faltaba poquito tiempo y las últimas me tocó pues afanarme, porque si no, no alcanzaba. Sí, ve, yo pensé estaba sencillito. No, profe, tiene que hacerlo un poquito más sencillo. Bueno, pues vamos a ver, porque pues para mí las preguntas eran sencillísimas. Para usted, pues que sabe, así no se vale. Bueno, pues va a tratar de bajarle un poquito el nivel. Sí, profe. Vale. Estos muchachos no entran rápido. Seguro están dormidos. Es que las dos primeras siempre somos Leslie y yo, y los otros creo que llegan como media hora Media después. hora después, no, ¿ya para qué? ¿Ya para qué entran? No, es que, o sea, eso le digo, pues, ¿por qué pues uno entrar ya tarde? Ya igual se ha perdido. Pues harto entras como que ha perdido harto conocimiento ya, pues en el tiempito que ha pasado. Ujú, claro, uy, yo sí me sentía bien mal cuando estaba en la universidad y entraba Ujú. tarde a las clases. Uy, no, yo prefería a veces ya ni entrar.
Pero bueno, yo no, prefiero llegar tarde y no perder conocimiento de más. No, pues sí, en eso sí tiene razón, profe. ¿Usted Ujú. hace cuánto se graduó? Yo hace poco, a ver, eso fue en julio del año pasado, del 2019, sí, hace un año. Apenas. Ujú. Sí, yo salí y de una me llamaron al ITP. Ah, o sea que usted, pues bien, se graduó y Sí, de buenas, porque salí de una. la, Ujú, pues, o sea, quedé en ah, el no, limbo pues, como en esa, como te digo yo, esto está quedando grabado, pero bueno. Quedé en el ah, limbo como entre, como te digo yo, cuando uno te presenta trabajo de profe, grado y ¿por se qué no gradúa, detiene la grabación? Porque sí. pues voy a checar, es que no me acuerdo acá dónde es que se deja. Ay, 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 la gatica ya me está empezando a aruñar. Ay, listo. Ya ven el icono de la grabación, ¿cierto? Ya, profe, ahora de rato se grabó lo de. El chisme. Ajá. Bueno, chicas, para continuar, entonces recordemos que estábamos hablando, estamos en el módulo, estamos terminando el módulo de pues, ecosistemas estratégicos y población humana. Estábamos hablando que pues la transformación de ecosistemas está muy ligada a la pobreza, ¿sí? Y que pues esta transformación de ecosistemas se va a dar debido a que las personas con escasos recursos tendrán que eh, o tendrán que extraer algún recurso del ecosistema para poder generar ciertas ganancias económicas para el diario vivir, por decirlo así. Les hablaba de la persona que extrae madera o la persona que consigue pescado, ¿cierto? Cosas que hace en su diario que hacer para conseguir dinero diario, por decirlo así. Y pues les mencionaba que es importante como tener en cuenta a estas personas y como hacerles cierta concientización por la misma cuestión de que el dañar ecosistemas va a causar que se fomenten o se generen enfermedades, nuevas enfermedades, nuevos patógenos que nos afecten a nosotros, ¿cierto? Les hablaba del VIH-Sida, que se supone que surgió de comunidades de simios en África, de estos rituales en los que los indígenas africanos toman sangre de mico, por decirlo así, y pues estaban ingresando pues directamente el virus hacia el humano, ¿sí? También les hablaba de la gripe aviar, el constante seguramente algún virus surgió en, a partir de la degradación de ecosistemas para implementación de cultivo de aves, por decirlo así. Y pues en algún momento se enfermaron estas aves y de estas aves ya pasó el virus a los humanos y pues otra pandemia, lo que les decía yo también, el COVID, esa famosa enfermedad que tenemos hoy en día, ¿sí? Que se supone que surgió de comunidades de murciélagos o de comunidades de pangolines en China, ¿sí? Entonces, pues es importantísimo tener en cuenta eso, que muchas veces no sabemos de dónde vienen las enfermedades porque no entendemos cómo es la dinámica de los ecosistemas de cada una de la dinámica de los ecosistemas y cómo esto puede influenciar la transmisión y propagación de enfermedades. Continuando, pues se puede decir que muchos cambios en los ecosistemas pueden alterar los hábitats de cada uno de los animales y de esos virus y patógenos que hay en los ecosistemas. Y por lo tanto, también estas poblaciones de esos organismos que consideramos como vectores transmisores de enfermedades hacia los humanos, pues pueden verse afectadas. Lo que les mencionaba, se deforesta un bosque, el mosquito este conocido como Aedes aegypti, que es el responsable de transmitir el dengue, el zika, el chikungunya, ¿cierto? Entonces seguramente se verán desplazados, por decirlo así, y por lo tanto llegarán a afectar a poblaciones humanas.
Y pues estos cambios en los ecosistemas se pueden considerar como la tala de bosques, que es básicamente deforestar el ecosistema, ¿cierto? Y el talar el bosque con solamente quitar un árbol se afecta, digamos, gran cantidad de organismos como las aves que viven dentro de los nidos que están en el árbol, los insectos que dependen del árbol, las ranitas, bueno, gran cantidad de organismos que viven dentro de cada árbol. Sí podríamos decir que dentro de cada planta, dentro de cada árbol, se puede formar un microclima, un microecosistema en el del cual dependen cada uno de los organismos que viven allí. Por eso les menciono que la tala de bosques es uno de los fenómenos que puede incurrir en el cambio de los ecosistemas y que puede alterar esos hábitats en los cuales viven esas poblaciones de organismos transmisores de enfermedades. También, pues lo puede ocasionar la construcción de presas, canales o redes de irrigación, ¿cierto? La implementación de cultivos, de monocultivos, ¿cierto? Lo que va a generar es que se generen ciertos sistemas de irrigación a estos ecosistemas, ¿cierto? A estos ecosistemas no naturales, podríamos decir, y pues en este caso se va a necesitar desviar, digámoslo así, el curso de un río o la disposición de un lago, una laguna, ¿cierto? Y por lo tanto cambiar el curso de un río o de una laguna, lago-laguna, pues esto puede desencadenar en que se cambie la dinámica de los ecosistemas, que se cambie el mismo ecosistema acuático y que pues pueda suceder lo que ya les he mencionado y además de la recolección deliberada e inadvertida de agua, ¿cierto? Entonces muchas veces las poblaciones humanas recolectan y recolectan agua para su quehacer diario, ¿sí? Y pues no se está viendo que otros ecosistemas se están viendo afectados a partir del cambio en el uso del agua, ¿cierto? Aparte del alto consumo, de la disminución, digamos, de la cantidad de agua en ese cuerpo, en ese ecosistema acuático, y además de la contaminación del mismo, ¿sí? Entonces, todo esto puede incurrir en la degradación de ecosistemas. Esto va a alterar los hábitats de estos vectores transmisores de enfermedades y, en general, se van a ir estos vectores a comunidades humanas y pues van a transmitir enfermedades. Ya les hablé de las ratas, que siempre están asociadas a comunidades humanas. Eh, Están transmitiendo enfermedades, o bueno, el caso de la peste negra, yo creo que ya les había mencionado y si no se los repito, la peste negra pues sucedió por la transmisión de pulgas entre ratas y humanos y pues estas pulgas transmitían ese virus de la peste negra y pues vean las consecuencias que ocurrieron en aquellas épocas que se eliminó pues casi que un tercio de la población mundial de la época, ¿sí? Entonces, pues vean la importancia de darle un manejo sostenible a los ecosistemas en donde sí, claro está que las personas tienen o deben, tienen el derecho de generar ganancias económicas a partir del uso de la tierra, por decirlo así, pero también se debe promover el cuidado de los ecosistemas para evitar la pérdida de servicios ecosistémicos y pues en especial evitar que se propaguen ciertas enfermedades. Pues acá les hablo sobre las enfermedades conocidas como la malaria y la fiebre amarilla, que muchas veces no se pueden describir como ciertas enfermedades que dependen de los ecosistemas, ¿sí? En ese caso, pues, este Aedes aegypti es un mosco que puede vivir en gran variedad de ecosistemas, ¿sí? Entonces puede vivir tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, puede vivir en ecosistemas muy conservados, como puede vivir en ecosistemas muy degradados. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de un vector que es, digamos que puede vivir en gran variedad de hábitats, pues no se puede considerar que esta enfermedad es estrictamente dependiente de la estabilidad de los ecosistemas o que la dispersión de esta enfermedad es debida al daño de los ecosistemas, ¿sí? Sino más bien se habla de que es una función de las interacciones humanas y de los servicios de los ecosistemas, ¿sí? Es decir, que en ese caso, esta enfermedad, la malaria, chikungunya, la fiebre amarilla, ¿sí?
pues son transmitidas por la misma interacción del ser humano con los ecosistemas, ¿sí? Y por sus servicios ecosistémicos, es decir, no sé, me voy de aquí a, no sé, al campo, por decirlo así, y allá hay una gran cantidad de mosquitos, ¿cierto? Vienen y me pican, pues es probable que yo, pues me contagie de estas enfermedades, ¿sí? Muchas veces no se entiende esto, ¿sí? Sino que más bien no es que muchas veces lo que se piensa es que no, la degradación de ecosistemas no tiene tal vez mucho que ver con la propagación de enfermedades, sino el uso prácticamente o la interacción de los seres humanos con esos servicios ecosistémicos de los cuales podríamos decir dependen esos organismos vectores que nos van a contagiar. Y pues es importante mencionarles a ustedes como futuras ingenieras ambientales y como tecnólogas en ingeniería en saneamiento ambiental, ¿sí? Que es para que se puedan contrarrestar todos esos daños a los ecosistemas y pues evitar ciertos posibles contagios de enfermedades, ¿cierto? Se debe pues o se debe propiciar o se debe efectuar un manejo mejorado de los servicios de los ecosistemas. Cuando se habla de un manejo mejorado, se habla de evitar la degradación en gran medida de los ecosistemas, ¿cierto? Y aprovechar estos servicios ecosistémicos de una manera sostenible, donde pues los seres humanos tengan ciertas ganancias económicas, pero también se vean beneficiados por la misma aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y que estos servicios ecosistémicos conserven una buena calidad para la misma, para garantizar que la salud humana siga, pues, se siga viendo beneficiada, ¿sí? Y pues para ello, el que se dé un mejor manejo de los servicios de los ecosistemas, se deben realizar acciones tales como la educación al público, ¿sí? Es decir, nosotros como responsables del medio ambiente o como personas que entendemos el medio ambiente, ¿sí? Debemos ir a acercarnos a las diferentes poblaciones humanas y decirles, vean, conserven este ecosistema porque ustedes están viendo beneficiados por esto, esto y esto. Si lo degradan o lo alteran en gran medida, pues se van a ver perjudicados por esto y esto y esto. Y pues al verse perjudicados se les va a afectar, no sé, su economía, su salud, etcétera, etcétera. Ya les he mencionado varias veces que para llegarle a la gente con este tipo de cosas hay que mencionarles en qué se van a ver afectados y en qué se van a ver beneficiados para que se genere una conciencia ambiental, ¿sí? Entonces, en este caso, se puede hablar de impactos a la salud e impactos económicos, ¿sí? Intervenciones médicas y químicas. En el caso pues de que ya se estén generando, ya se estén fomentando ciertos procesos de dispersión de enfermedades, ¿cierto? Pues se debe llegar a esas comunidades más pobres, ya hemos hablado de una gran cantidad de pobreza, ¿cierto? En la cual pues se deba llegar a esas poblaciones, ¿cierto? Y se les eduque, ¿cierto? De cómo deben cuidar su salud, ¿cierto? Pero además se les debe pues vacunar, dar ciertas medicinas, ¿cierto? Acá por eso se les habla de intervenciones químicas, para que pues mejoren su salud, ¿cierto? Y hasta empiecen a prevenir volverse a contagiar. También intervenciones de tipo sanitario o intervenciones sanitarias, que aquí es donde entran ustedes, ¿sí? Decirles a las personas básicamente cuáles son las mejores condiciones de vida, cómo pueden aprovechar el medio ambiente para, pues para que tengan una mejor calidad de vida. Ya hablábamos de la calidad de agua, calidad de aire, calidad del suelo. Ustedes me dirán, ¿cómo que saben más, ¿no? ¿Cómo ustedes deben llegar a una comunidad y hacerle cierta intervención sanitaria? ¿Qué deben hacer ustedes de acuerdo a lo que ya han visto en sus otras materias? Profe, pues en cuanto para las intervenciones sanitarias sería tener en cuenta primero el acceso, digamos, al saneamiento básico. Sí, primero sería como una evaluación en, pues con miras a conocer pues el estado en el que se encuentra dicha comunidad, porque pues probablemente las comunidades alejadas pues de la zona urbana
En algunos casos, pues no suele existir el que el acueducto no llegue hasta allá o que no tengan pues agua potable. En sí, me refiero a todo el saneamiento básico, sí. Entonces, pues primero sería como la evaluación pues del estado en el que se encuentra. Ujú. Vale. ¿Y Leslie, tienes algo que complementar? No, mi compañera pues en sí me quita como ella ya dijo todas las ideas porque sí, o sea, lo primero es ver el acceso que tienen al saneamiento básico, porque por ejemplo, los que más, eh, ¿cómo se puede decir? Los que más se perjudican en esa cuestión son los de la zona rural, porque si uno se da cuenta, hay muchos que tienen como, ¿cómo que se llama estos? Pozos sépticos. Ujú. Incluso el descargue de agua lo hacen directamente al río y muchas de esas fuentes de río incluso las utilizan para el mismo suministro, o sea, para cocinar y bañarse y todo lo demás. O sea, gracias por las dos intervenciones, chicas. Es decir, que ustedes tienen que llegar a examinar cómo ellos están manejando, no sé, estos cuerpos de agua, sus propios métodos de producción para evitar que se fomente la generación de enfermedades. Pues, profe, o sea, la cuestión no sería de la comunidad, eso vendría más bien siendo como de las administraciones y desde el Ujú. ordenamiento territorial se debería, pues, digamos, ver que todas las, bueno, tanto zonas rurales como urbanas, pues tengan acceso a a todo tipo de saneamiento básico y pues como en algunas administraciones se falla y algunas personas, como lo nombra mi compañera, pues que tienen que hacer sus propios métodos, pues como para poder satisfacer sus necesidades, sí, o sea, pues por lo tanto se da pues que los ecosistemas se vean afectados al no tener pues acceso a todos a todas pues las necesidades que en sí se desea cubrir. Ok. Bueno, entonces ya vamos entendiendo más cómo es que ustedes tienen que entrar aquí en esta parte, ¿cierto? Para ayudar a entender a las personas qué deben hacer, ¿cierto? A partir del cuidado sanitario, podríamos decir, ¿cierto? Y de alguna manera fomentar el cuidado de los ecosistemas, fomentar eh, la preservación de la buena salud, ¿cierto? Y buenas prácticas para que esto se logre de la mejor manera, ¿cierto? Y como último ítem tenemos la mitigación de la pobreza, ¿sí? Entonces ya sabemos que la pobreza, digámoslo así, la ignorancia de las personas que no tienen acceso a una educación de buena calidad, ¿cierto? Pues va a fomentar que la gente use el ecosistema de la manera como pueda obtener mejores ganancias económicas, ¿cierto? Pero digamos, fomentar proyectos que ayuden a la mitigación de la pobreza, no solamente generando dinero, ¿cierto? Sino, digamos, generando métodos de producción sostenible para la misma gente, que la misma gente sepa cómo producir, cómo hacer una huerta casera, no sé, que sepa cómo conseguir su propio alimento, ¿cierto? Les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a entender cómo es que funciona ese ecosistema al cual están del cual se están viendo beneficiados, por decirlo así, o del cual están extrayendo algún producto, algún bien o servicio, ¿sí? Y pues en este caso, al entenderlo mejor, al que las personas tengan más acceso, no sé, a educación, alimento, a buenas condiciones de vida, que está muy relacionado con esto, ¿sí? Entonces, en ese caso, se podría decir eh, que mitigar la pobreza ayudaría también a la conservación de ecosistemas estratégicos, ¿cierto? ¿Por qué digo que relacionado con esto? Me dirán ustedes si estoy mintiendo, ¿cierto? El que ustedes intervengan sanitariamente, ¿cierto? Una persona que sepa cómo manejar, no sé, mejor eh, el ecosistema o sus productos, sus bienes, los pozos sépticos que me mencionaban, ¿cierto? Pues les va a mejorar la salud, ¿cierto? Y no van a tener que estar invirtiendo tanto dinero en, no sé, en ir al médico, en medicamentos, etcétera, etcétera. Sí, entonces, estos dos me parecerían a mí, ¿cierto? Que son como de los más fundamentales, bueno, junto con este, ¿cierto? Que serían los más fundamentales para evitar esto, ¿cierto? Y para que
la misma comunidad ayude a conservar y a preservar ecosistemas, ¿sí? Todas estas acciones van a desempeñar un papel importante, ¿sí? En la reducción y tal vez la eliminación de la transmisión de enfermedades, ¿sí? Entonces, en ese caso, que las personas tengan unas mejores condiciones de vida, ¿cierto? Que se les disminuya la pobreza, ya hemos visto, yo creo que todos somos muy conscientes de que el que haya pobreza como que implica suciedad, ¿cierto? En general uno va a estas poblaciones todas como abandonadas, por decirlo así, que no les llega ni un peso, y en general viven como no tienen tampoco ningún servicio de basura ni nada de eso, viven como con la basura alrededor, ¿cierto? Con gran cantidad de ratas, ratones por ahí, insectos, eh, gran cantidad de cuerpos de agua sucios, ¿cierto? Entonces, el que, digamos, se disminuya la pobreza, pues va a fomentar que la gente pues empiece a cuidarse, a limpiar su casa, su hogar, su ecosistema, ¿cierto? A cuidar el ecosistema y lo cual va a disminuir la transmisión de enfermedades, ¿sí? Entonces, el educar al público, el ayudar con ciertas medicinas, ciertas educación también de evitar la propagación de enfermedades, ¿cierto? Intervenciones sanitarias que ayuden a la gente a mejorar sus condiciones de vida y disminuir la pobreza, va a ayudar que ese daño a los ecosistemas se vea disminuido y por lo tanto esa transmisión de enfermedades sea la menor posible. Si bien vemos que los pobres niños que tienen eh, menor cantidad de acceso a recursos, pues en general viven muy enfermos o por lo menos desnutridos, sino que los niños no se les nota como que se la pasan jugando y haciendo sus cosas, pero se les ve que tienen como mala salud por la misma desnutrición que tienen. Creo que Dayana ibas a hablar. Profe, incluso Dayana. en lo de la mitigación de la pobreza, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Profe, incluso en lo de la mitigación pues de la pobreza es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es pues eliminar la pobreza y el hambre, pues incluso estos pues contribuyen a lograr pues ese equilibrio entre los entes sociales, ambientales y económicos del desarrollo sostenible. Gracias, Dayana. ¿Y a ustedes les han enseñado, ustedes como desde la ingeniería ambiental, cómo pueden ayudar a esa mitigación de la pobreza? Yo no sé, pregunto. No les han enseñado o no recuerdan. Vale, bueno, pues, ¿sí me están escuchando, chicas? Vale. Bueno, gracias, chicas. Pues ahí de pronto dentro de la ingeniería ambiental, esa mitigación de la pobreza sería, no sé, ayudar, supongo yo, a las personas de escasos recursos a, no sé, inventar ciertos métodos de producción primaria, ¿cierto? Hacer huertas caseras, manejar bien estos cultivos, supongo yo, ¿no? Manejar bien su recurso agua, ¿cierto? Y lo que les digo, esas intervenciones sanitarias ayudarán a mejorar la salud de esas personas y pues no tendrán que estar buscando medicamentos, no sé, de los que tengan que estar accediendo a cada rato, ¿sí? Diría yo, ¿no? Pero pues ya de pronto ustedes lo habrán visto o lo verán en sus demás materias, ¿listo? En cuanto, mejor dicho, continuando con la mitigación de pobreza y todo esto, se puede hablar que en la actualidad hay grandes injusticias de acuerdo al acceso a los servicios de los ecosistemas. Es decir, que no sé, el gran hacendado, por decirlo así, tiene gran cantidad de cierto ecosistema estratégico y entonces, por lo tanto, él tiene el mayor acceso, no sé, al agua y esa agua la utiliza para, no sé, regar sus cultivos o darles de beber a su ganado, regar el pasto con el cual alimenta a sus animales, ¿sí? Entonces, en ese caso, muchas veces en esas injusticias se ve debido a la riqueza y a la pobreza, ¿cierto? La persona más rica que tenga cierta hacienda o cierta gran cantidad
hectáreas, pues va a seguramente a favorecerse o tener la mayor cantidad de servicios ecosistémicos que podrían ser destinados para toda la comunidad, ¿sí? En este caso, el estado y la misma situación de esos servicios ecosistémicos se va a ver muy relacionada con ciertos componentes y ciertos determinantes de la pobreza, que son básicamente el ingreso, ¿cierto? ¿Qué tanto dinero le está ingresando a cada una de esas personas de esa comunidad que dependen de cierto ecosistema, ¿cierto? Como les decía, ese gran hacendado pues va a tener mayor cantidad de plata, va a poder pagar, ¿cierto? Por trabajadores, porque le llegue agua para sus métodos de producción, ¿cierto? Mientras que la persona más pobre, si acaso tendrá casa o si no tiene, le tocará estar pagando arriendo, ¿cierto? Y le tocará irse a vivir, no sé, a una de las zonas más marginales, por decirlo así, o alejadas de ese ecosistema, donde casi no tenga acceso a ese servicio ecosistémico, ¿sí? También pensándolo en que tal vez no tenga esa persona pobre ni acceso a agua potable, ni acceso a energía, ni acceso a nada, ¿sí? Acá en Colombia es, ay, perdón, chicas, es muy común ver eso, ¿sí? Que hay, ay, Dios mío, me atacó el coronavirus. Em, es muy común ver estas personas que están en unas condiciones de pobreza extrema, ¿sí? Donde viven en una casita de madera, medio tienen una estufita, unas dos camitas, ¿cierto? Y no tienen casi que ni agua ni luz. Les toca ir a no sé a donde el vecino o al río a conseguir agua y luz, pues les tocará dormirse temprano porque no tienen acceso a luz. Es muy común ver eso acá en Colombia. Tal vez acá en Sibundoy, pues yo que yo lo haya visto, no, pero yo creo que sí lo hay. Pero digamos en lugares como Tumaco, como estas veredas, no sé, alejadas del Bajo Putumayo, ciertos lugares donde no hay servicios no hay servicios, me olvidé el nombre. Bueno, servicio de agua, luz, alcantarillado, todo esto, ¿cierto? Se ven muy afectadas, ¿cierto? Y en este caso, pues el ingreso va a afectar mucho a estas personas. La salud, ¿sí? En ese caso, pues estos servicios, el acceso o el mayor acceso o el menor acceso a estos servicios ecosistémicos, pues va a afectar la salud, ¿cierto? Y digamos, por ejemplo, qué tanta agua están tomando estas personas o qué tanto alimento están consumiendo, la misma calidad de cada uno de ellos. El agua es limpia, el agua es potable o el agua no es potable, el agua está contaminada, ¿cierto? Los alimentos que estén consumiendo son de alto valor nutritivo, son de bajo valor nutritivo, están comiendo harto, están comiendo poco, ¿cierto? Y la misma seguridad que brindan los ecosistemas a las personas, ¿cierto? Bien vemos cada rato en noticias que, que el agua se va viendo, el agua no, que cada rato poblaciones muy pobres, que está lloviendo mucho y se les derrumba la montaña encima de la casa, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que sucede es que las personas llegan a hacer un proceso de invasión, por decirlo así. No hay un estudio de suelos, no hay un proceso de ordenamiento territorial, ¿cierto? Y por lo tanto, esa seguridad no se está viendo en cuanto a riesgos naturales. Se puede hablar de seguridad alimentaria, se puede hablar de seguridad climática también, se puede hablar de seguridad, no sé, legislativa, ¿cierto? Tantos tipos de seguridad a la cual pues estas personas pobres no van a poder acceder, ¿cierto? Mientras que una persona rica pues tendrá su mansión a la cual le habrán hecho estudios de suelos y no se le derrumba nada y la tiene muy bien construida, ¿cierto? Y no le pasa nada, ¿sí? Entonces en ese caso podemos ver que también el acceso a estos servicios ecosistémicos está muy relacionado al hecho de ser rico o al hecho de ser pobre, ¿sí? También se ve una desigualdad en cuanto a la riqueza y a la pobreza. Dime, Dayana. Profe, también aquí, pues digamos, entraría como, pues recuerdan esta frase que dice,
mucha tierra en pocas manos y muchas manos pues con poca tierra, ¿sí? Ujú. O sea, en esto se tiene en cuenta pues que se reacomodan en sí las leyes y pues no se tiene en cuenta los impactos culturales, ambientales Ajá. y sociales de las personas. Exactamente, ajá. Sí, señorita, muchas veces lo que favorece la misma legislación colombiana es, no sé, o pues ahorita lo vemos mucho, ¿cierto? El gobierno actual favorece más que todo es a las grandes empresas, porque a las microempresas ni siquiera las voltea a ver con todo esto que está sucediendo con el COVID, ¿cierto? Y hay grandes proyectos y grandes cosas para favorecer estas grandes empresas, ¿cierto? Pero no hay proyectos para la ayuda a la población más pobre, ¿sí? Digamos que sí, que está este del ingreso solidario, no sé, lo de jóvenes en acción, lo de tantas cosas, ¿sí? O sea, lo que yo veo es que sí, como que el gobierno le manda un tris de plata a las personas cada 2, cada 3 meses, semestralmente, dependiendo del beneficio que puedan acceder, perdón, o que se esté fomentando realizar, pero no se fomenta como una educación a la persona más pobre sobre, no sé, métodos de producción de tipo sostenible, ¿sí? No sé, métodos de conservación del ecosistema. ¿Para qué es importante conservar el ecosistema? Lo que vemos es que la persona pobre, pues en su ignorancia, si acaso habrá tenido primaria o bachillerato, ¿cierto? Y en su ignorancia, pues le toca es conseguir lo que más pueda para el diario vivir. Entonces, como lo dices tú, es muy cierto que la misma legislación colombiana ni siquiera ayuda para la fomentación de estas actividades o de mejorar la calidad de vida de las mismas personas que están en alto grado de pobreza. También podemos hablar que cuando hablamos a nivel local, cuando miramos el nivel local, la pobreza y la carencia de accesos a servicios ecosistémicos limpios, por decirlo así, agua, aire, eh, no sé, alimento, ¿cierto? Y que sean de tipo sostenibles, además de que sean eficientes para extraer servicios de los ecosistemas, pueden conducir a la degradación del medio ambiente, ¿cierto? Lo que les he dicho, las personas pobres, como tienen menos acceso a, no sé, a agua, a alimento, ¿cierto? Pues van a ir y van a extraer lo que más puedan del ecosistema, ¿sí? Porque uno, no saben que deben preservar eso para que se siga produciendo en un futuro, y dos, tampoco conocen métodos de preservación de ecosistemas, ¿cierto? Puede que la persona que esté extrayendo ciertas cosas sea muy consciente de que está dañando el ecosistema, pero como necesita dinero para poder sobrevivir, entonces lo tiene que hacer, ¿sí? Y pues esto, lo que ya les he mencionado, el que se degrade el ecosistema, pues puede conllevar a que se degrade, se dañen ciertos servicios ecosistémicos, lo cual va a implicar daños a la salud. Ya hemos hablado, contaminación de agua, ¿cierto? Contaminación de aire, contaminación de suelo, deforestación, implementación de métodos de riego que pues van a causar que se dañe la estructura del mismo ecosistema y que por lo tanto se vean propagadas ciertas enfermedades eh, que son transmitidas por vectores, ¿cierto? Y aún así, no solamente el que se vean propagadas enfermedades transmitidas por vectores, el que estemos consumiendo agua sucia o agua contaminada, ¿cierto? Pues va a fomentar que, no sé, se nos dañe el estómago, nos dé cáncer de estómago o de cáncer en alguna parte del tracto digestivo, o que no nos estemos hidratando bien, ¿cierto? También consumir alimentos bajos en nutrientes, o no consumir casi que nada de alimento por el mismo grado de pobreza en el que estemos, pues nos va a generar cierto grado de desnutrición. La desnutrición ya sabemos que conlleva al debilitamiento corporal, debilitamiento del mismo sistema inmune, mm, que no se puedan, no sé, realizar las diferentes actividades diarias de la mejor manera. Yo creo que el ejemplo más claro que ustedes pueden entender es el estudiar con hambre o sin hambre, ¿cierto? Si uno tiene hambre, no puede concentrarse bien, está pensando, pucha, ¿qué consigo para comer?
no puede trabajar bien, no puede estar tranquilo, ¿cierto? Muchas veces uno ya ha llegado al punto de aguantar hambre que ya le empiezas como a dar gastritis, ¿sí? Entonces, no solamente hablemos de enfermedades de tipo vectorial, ¿cierto? Sino que podemos hablar de enfermedades que son desencadenadas por la misma pobreza, por el poco acceso a servicios ecosistémicos o por el acceso a servicios ecosistémicos de mala calidad, ¿sí? Eso sería básicamente lo que se puede relacionar, lo que tiene que ver la pobreza con el mismo uso de los ecosistemas estratégicos. Y acá volvemos a hablar de lo mismo, de la desigualdad que hay entre ricos y pobres, ¿cierto? Acá básicamente lo que les digo es que las poblaciones humanas más pobres van a vivir, seguramente van a vivir en entornos que son más propensos a las enfermedades infecciosas, ¿cierto? Lo que les decía. No, las personas más pobres en general, lo que se ve acá en Colombia, no sé si en el mundo, la pobreza implica suciedad, ¿cierto? Entonces, en ese caso, las personas más pobres o que están como en una pobreza extrema, viven en general en lugares como unos basureros, basura por todo lado, los cuerpos de agua que están cercanos están contaminados, ¿cierto? La ropa que tienen es de mala calidad, digamos, no, en un lugar frío pues no los va a cubrir bien, en un lugar caliente pues no sé, no les va a dar esa sensación sí, de fresquito, por decirlo así, ¿cierto? Y el estar viviendo como en estos basureros, que están como estar en contacto también en gran cantidad con vectores, ¿cierto? Con ratas, con moscos, con todo este poco de organismos que están muy asociados a basureros, entonces les va a fomentar también que se les transmita enfermedades. Además, lo mismo, el grado de nutrición, el acceso que tengan a agua, el acceso que tengan a energía, ¿cierto? La energía pues va a favorecer, no sé, para los que tienen ducha caliente, el poderse bañar con ducha caliente o el poder por lo menos informarse en las noticias que se está haciendo o por lo menos estudiar, ¿cierto? Ahora pues el boom del internet y pues ahora con todo esto que está sucediendo, las personas que no tengan ni luz en su casa, ¿cómo van a hacer para estudiar? ¿Cierto? Entonces, por eso les digo que las personas más pobres están más propensos a que a, a enfermarse con enfermedades de tipo infeccioso, ¿sí? Además de esto, porque tienen su sistema inmune muy débil, ¿cierto? No tienen acceso a alimento de la mejor calidad, no tienen acceso a agua, etcétera, etcétera. Bueno, chicas, nos quedan menos de un minuto, salgamos y volvamos a ingresar, ¿listo?